Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos la oportunidad de conversar ahora con el doctor Milton Ray Guevara, experto en derecho laboral, experto en derecho constitucional. Fue presidente hasta hace poco del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Doctor, buenos días, bienvenido. Bueno, mis buenos días a ustedes y a través de estas ondas televisivas a toda la población dominicana que lo sigue con mucha atención desde las 5 de la madrugada. Así es. Usted luce más descansado, parece que le ha hecho bien. Bueno, estar más tranquilo. Tú sabes que uno se repone también. En los primeros meses del año las cosas no estaban tan buenas en materia de salud. Pero ya vengo recauchado, como dice, se le nota, del último, se le nota. el último chequeo médico, renovadas las energías y dispuesto al combate. Mire, alguna gente pensaba que usted iba a estar el día de hoy en una embajada. No, ya esa etapa yo la superé. Recuérdate que yo fui embajador en Francia 4 años. Sí, la gente pensaba que usted volvía. No, y fui embajador concurrente en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Embajador concurrente ante el Reino de Bélgica y la Comunidad Económica Europea y embajador concurrente ante Yugoslavia. De manera que yo tuve una vida diplomática bastante fuerte en una época de Guerra Fría y de dificultades. Lo que me habían dicho es que antes de que usted se fuera del tribunal, le dijeron, doctor, ¿a dónde quieres ir a servir en la administración pública? Bueno, pero esos son buenos deseos que uno los recibe con cariño y agradecimiento. Mire, quiero hacer una consulta pública. Tengo un grupo de amigos. Aquí estaba recientemente la senadora de Salcedo, participó del programa y trataba de hacer una especie de ejercicio de adivinanza de cuál sería la salida a un caso que se ha presentado en La Vega con el ayuntamiento de La Vega, en el municipio cabecera, a la renuncia del alcalde, a la renuncia de la vicealcaldesa. Hay un vacío y no ha habido la manera de llenarlo. Hay quienes están planteando la convocatoria a nuevas elecciones y hay quienes dicen que eso no es legal. Hay quienes están considerando que el presidente de la República tiene la facultad de designar por decreto al sustituto. Quisiera que usted nos oriente un poco sobre eso. Efectivamente, hay un debate con relación a ese tema. Es una situación que no se había presentado en mucho tiempo, porque normalmente el suplente pues accede a la titularidad del cargo que ha sido desprovisto de su titular. He escuchado esas opiniones, vi la entrevista de mi querida senadora de la provincia. Mecho, sí. Hermanas Mirabal, siempre gentil, trabajadora, inteligente, con mucha determinación. Y lo primero es que todas esas disposiciones municipales son preconstitucionales. Después de la reforma del 2010, pues naturalmente había que hacer un proceso muy importante de completar todo el sistema, valga la redundancia, de leyes complementarias que la misma Constitución estableció. Y por supuesto, además, adecuar normativas existentes a la nueva situación. Fíjate una cosa, en la reforma del año 2002 se quedó, y venía desde el año de 1994, en el momento en que el doctor Esquea, el doctor Romero Confesor y este servidor, en un ambiente de preguerra, hicimos el proyecto de reforma de la Constitución, se nos quedó que había una disposición en el artículo 55, famoso artículo 55, que ya no existe en la Constitución del 2010, que decía que el presidente de la República podía llenar las vacantes que se pudiesen presentar en los tribunales del orden judicial si las cámaras estaban en receso, y que entonces el presidente llenaba eso y después le comunicaba a las cámaras cuando iniciasen las sesiones para que procediesen a la designación definitiva. Eso se quedó porque tuvimos que hacer la reforma. Digo, eso lo digo yo ahora, prácticamente nadie se dio cuenta. Se quedó porque nosotros tuvimos que hacer la reforma entre 1 de la tarde, casi 2 de la tarde, a 5:15. Entonces,
como consecuencia de eso, esas cosas pasan. En este caso, el problema no es de la Constitución, el problema es de la ley de los municipios. Sin embargo, el artículo 95, lo traje aquí, de la ley electoral, que es la 2023, dice muy claramente, cuando se refiere a la clasificación de las elecciones, elecciones extraordinarias son las que se efectúan por disposición de una ley de la Junta Central Electoral o mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral para proveer los cargos electivos correspondientes a divisiones territoriales nuevas o modificadas, o cuando sea necesario por haber sido anuladas las elecciones anteriormente verificadas en determinadas demarcaciones de acuerdo con la ley. Hasta ahí eso no se aplica, pero finaliza. O para cualquier otro fin. Ahí está. ¿Cuál es el otro fin? Que se ha producido una vacancia absoluta en el ayuntamiento. Eso está recogido en... Oye, léelo aquí. En la ley electoral, artículo... Mira, yo tengo la ley aquí. Ese rabito de la puerta. Hermosa. Ese rabito hay que darle espacio. Pero ahí está la decisión. Pero a ver, pues para todos, esos rabitos son famosos. Óyeme, para todo, por mano de vida. O para cualquier otro fin. Se ha producido la vacancia, ya no hay ninguna disposición de la Constitución que diga, porque eso sería una usurpación de funciones, poner al presidente a llenar esa vacante. Eso es una falta grave que cometería el presidente de la República. ¿El presidente pudiera haberse expuesto a un juicio político? Pues naturalmente, sí, que no tendría ningún sentido porque no va a haber ninguna mayoría, pero le hace daño al país, porque tú sabes que eso lo cogen y dan muchísimas versiones fuera del país, de manera que no hay necesidad. Yo creo que... ¿Y cuál sería el procedimiento, don Milton? Pero sencillamente... Perdón, antes de una tacita de café Santo Domingo, café del bueno, que se enfría. El procedimiento a seguir... Pero no me queda claro, ¿quién convoca? ¿Quién hace la convocatoria? ¿Bajo qué espacio de ley? Pero querido, pero te lo acabo de decir. O sea, la Junta Central Electoral, o para cualquier otro fin. Entonces, eso sería unas elecciones extraordinarias parciales, porque ni siquiera es en la provincia entera, es en el municipio de La Vega. Entonces, se levanta un acta en el Consejo Edilicio, se dice, porque hay otra cosa, se aceptó la renuncia de la honorable suplente que tenía 8 años y que es una mujer muy compenetrada con los temas de la municipalidad. Si no se aceptó, esa pudiera ser una solución, que ella asuma. Si no se aceptó, ahora sí se aceptó. Es lo que sí, porque se designó una persona. Bueno, si eso se aceptó, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El propio Cabildo levanta la constancia y le señala a la Junta Central Electoral lo que está pasando, y la Junta, sobre la base de esa acta, que no hay sucesión, en virtud de lo que dispone se dirige una instancia a la Junta, en virtud de lo que dispone el artículo 95, tiene que hacer elecciones o para cualquier otro fin, porque es que el Poder Ejecutivo no puede sustituir la expresión de la voluntad popular, no está para elegir ni regidores ni alcaldes, eso pasó, eso no es posible, no tiene ninguna competencia en ese sentido. Entonces lo lógico es, ahora a mí me preocupa mucho que aquí todo lo están midiendo en dinero, como si no utilizaran el dinero muchas veces no de la mejor manera posible. Porque ahora todo se mide en dinero, que eso va a costar en dinero. En la democracia no se puede hablar siempre de dinero, como el anatema, no, esa es en la democracia lo que hay es una inversión, porque tú no puedes sustituir la voluntad del pueblo de La Vega por una decisión que lo que quieren hacerle daño al presidente de la República, porque a mí no me cabe la menor duda. Pero le consultaron antes, don Milton, y la información que se tiene es que el presidente se le consultó antes, se vio jurídicamente cuál era la salida, y porque se entendía que el presidente podía designar a una persona, que incluso se habló con el renunciante alcalde, hoy ministro, quién sería, se pensó que él podía hacer eso. Bueno, pero en esto no es cuestión de que se piense, este es un Estado de Derecho. Y entonces... ¿Y qué fue lo que vieron la gente que ayuda al presidente? ¿Dónde vieron algo que nadie más ve? Pero bueno, es que tienen que leer bien las cosas,
Pero tienen que leerlo, porque yo que no veo muy bien, yo puedo leer eso, o para cualquier otro fin, convocatoria. Son las que... Pero la ley de los municipios dice que el presidente no puede decir nada. Óyeme, pero esa es una ley preconstitucional, ya no tiene competencia para eso. Es que la Constitución no le da competencia para nombrar. Pero, óyeme, eso es extremadamente grave. ¿Cómo van a poner en estos tiempos al Poder Ejecutivo a elegir síndicos, señores, a designar síndicos? Pero si la ley lo dice, claro. Mira, yo tengo una profunda preocupación. Este es un país que en la parte económica va mejor que ninguno. Nuestra economía es la sexta, la cuarta. Hemos avanzado enormemente. El país tiene un equilibrio macroeconómico increíble, la tasa de cambio dentro de los niveles confiables, el desempleo ha disminuido, la paz laboral existe. Y entonces aquí hay unos ingredientes institucionales que yo no sé de dónde que lo sacan. ¿Qué es lo que quieren? Perjudicar al gobierno, perjudicar al presidente, perjudicar al país. Porque no lo entiendo. Porque esto no es un experimento mío. Aquí dice, efectúan por disposición de una ley, por disposición de la Junta Central Electoral. Ahí hay unas razones para proveer los cargos electivos, para las divisiones territoriales nuevas, o cuando sea necesario por haber sido anuladas las elecciones anteriormente verificadas, o para cualquier otro fin. Se ha presentado un caso excepcional, que es este, y lo que hay que apoderar a la Junta Central Electoral, las mismas autoridades municipales pasan eso, y se convoca, se da un plazo razonable a que van a gastar dinero. Bueno, que no gasten, que gasten solamente lo que dice la ley. ¿Cuál es el problema? Porque ahora que las elecciones cuestan mucho, pero aquí hay otra cosa que cuestan más y se hacen normalmente. Doctor. Sí, el tema de la reforma constitucional. Exacto, ahí vamos. ¿Cómo vamos con eso? ¿Es posible que esta semana, según informa Pedro Castrein, que es el coordinador de la Comisión Bicameral, ya comience a darse paso firme para la reforma de la Constitución? ¿Usted qué piensa? Bueno, yo he planteado públicamente que estoy de acuerdo con dos temas de la reforma constitucional. Señalé que estaba de acuerdo con la inamovilidad del Ministerio Público, no por 2 años, sino por 4, porque los 2 años parece un periodo probatorio. Y cuando uno escoge una persona para desempeñar un cargo de tan alta responsabilidad, se supone que tú tienes un convencimiento de que es capaz y que tú no lo tienes que probar por las mismas condiciones que se requieren para ser procurador, la edad, los años, el Esos 2 años lo hacen como menos independientes. No, pero totalmente, te pruebo. Y si, a ver, y si tú te portas bien, yo te doy los 2 años lo dejen como está, güey. Es que no, claro, que sea por 4 años. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque en realidad de lo que estamos hablando es de la inamovilidad del Procurador General de la República, porque la inamovilidad del Ministerio Público está establecida en la Constitución, pero el presidente de la República solamente puede nombrar al Procurador General y a la mitad de los adjuntos. Después todos los procuradores y la mitad de los adjuntos los elige el Consejo Superior del Ministerio Público. Y todos los fiscales por eso, y fiscalizadores. Por eso, entonces, yo estoy de acuerdo con el presidente en ese sentido. ¿En qué otro punto usted está de acuerdo? Con la cláusula pétrea, con el tema de la reelección. Pero espérate. Pero oye, qué paradoja se da con el Ministerio Público, con el Procurador General de la República. Yo no creo que el Procurador General de la República deba ser elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿cómo? Mira, aquí yo tengo una relación analizando 145 países. En 129, es decir, el 89%, el Procurador General es nombrado por el presidente, el primer ministro, el canciller, el chancellor, el gobernador general, el rey o el sultán. Entre ellos, los 30 países que tienen el índice de percepción de la transparencia, los menores de corrupción. O sea que la corrupción no está asociada a que el presidente o el primer ministro nombre al Procurador General de la República. Oye, los 30 países
menos corruptos tienen ese mecanismo de designación. Eso es lo primero. Entonces, yo he planteado que sea el Senado de la República el que refrende la designación del Procurador General de la República, como pasa en el país que inició con ese proceso, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Y, naturalmente, eso no es nuevo en nuestro sistema constitucional. El Senado, y la gente no se da cuenta de eso, es el que refrenda las designaciones que hace el presidente de la República de los embajadores y los jefes de delegaciones diplomáticas del país. El Senado es que elige la Cámara de Cuentas, el Senado es que elige la Junta Central Electoral, el Senado elige el Defensor del Pueblo, pero el Senado es un órgano más plural, aunque ahora tenga 3 senadores o 4 o 2. No importa, pero es que nosotros no podemos medir las cosas, digo, de la oposición, en términos inmediatos. Y yo te voy a decir una cosa. Que el Procurador General de la República no debe estar en el Consejo Nacional de la Magistratura porque él elige jueces. ¿Y qué hacen jueces eligiendo al procurador? Es lo mismo. Eso no tiene sentido. Entonces, yo creo que la solución está, pero, y te pongo el caso, mira, yo creo que ese es un error que el Consejo Nacional de la Magistratura elija al Procurador General de la República, pero el tiempo dirá. Y relativo a la cláusula pétrea, doctor, hay quienes han planteado que de modificarse en esa forma la Constitución, esa reforma debe ir a un referendo. Y hay una discusión jurídica entre constitucionalistas sobre el tema. ¿Qué le parece a usted ese aspecto? Mira, Oscar, todo el mundo sabe, bueno, no, eso no es verdad que todo el mundo sabe, pero en el área universitaria y académica, mis alumnos, desde Flavio Darío Espinal, para mencionar uno, Aura Celeste Fernández, Guillermo Moreno, Nace Perdomo, para mencionarte algunos, y no quiero ser injusto, hay muchos alumnos que son destacadísimos que he tenido, saben que siempre en las cátedras universitarias, que yo empecé en el año de 1971, en enero el constitucional, en agosto del 70 el administrativo, en Santiago, yo he hablado de las cláusulas pétreas. Y entonces he vivido una discusión doctrinal entre 2 grandes maestros del derecho constitucional francés, el profesor Georges Birdot, autor de un tratado de ciencia política de 10 tomos, y entre otras obras de derecho constitucional, el maestro Maurice Duverger, un sociólogo, político, jurista, sociólogo, politólogo extraordinario, Maurice Duverger. Entonces, siempre he hablado de las cláusulas pétreas. Hay una discusión entre Birdot y Duverger, que si la cláusula pétrea ata, que si no ata. Tú me preguntas que si se debe hacer referéndum, la respuesta es no. Lo digo muy claramente. Si tú vas a transferir lo que dice el artículo 124 de la Constitución sobre la forma de la elección y reelección del presidente de la República, si tú trasladas eso al artículo 268, tú no estás alterando el procedimiento de reforma de la Constitución. Esa es una interpretación judaica del procedimiento, porque el procedimiento está muy claramente establecido en los artículos 269, 270 y 271. De manera que ahí no se está tocando el procedimiento. Ahí lo único que se está haciendo es limitar voluntariamente el poder de reforma del órgano revisor constituido, porque no es una constituyente. Y el órgano revisor constituido, que es la Asamblea Nacional Revisora, solamente puede revisar los artículos de la Constitución en el ámbito de lo que ella misma dice. Si tú elaboras un estatuto y dices sencillamente, tú no puedes hacer tal cosa, tú no la puedes hacer, y entonces no estamos hablando de un estatuto cualquiera, estamos hablando de la norma
suprema y fundamento del ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Ahora, unos porque no quieren que se haga la reforma, otros porque quizás tienen envidia de que el presidente Abinader haga lo que para mí es la solución del problema institucional más grave que ha tenido la República Dominicana, que es el continuismo presidencial, y otros por razones jurídicas que la pueden tener, como Virdó, que decía una generación no puede atar las manos de la generación futura. Pero nadie duda eso. Pero siempre habrá que tener la posibilidad de petrificar aquellas normas que puedan contribuir al mejor desarrollo de un régimen político, porque el régimen político debe dar respuestas a unas cuestiones fundamentales. La crisis que nosotros hemos tenido en la República Dominicana. Pero el problema de la reelección viene desde la misma fundación de la República, porque hay poca gente que recuerda que en la Constitución del 6 de noviembre de 1844 se decía que el presidente no se podía reelegir. Y entonces establecieron un mandato de 8 años en un transitorio, porque la gente se acuerda del 210, pero establecieron un transitorio que el primer presidente iba a agotar un periodo de 2 periodos. Y se prohibía la reelección. Ahora, eso se justificó el país en una época de guerra, lo mismo que hizo el dictador Pedro Santana, porque el famoso artículo 210, que es el génesis del autoritarismo político en la República Dominicana, viene de esa perspectiva. De manera, hay que reconocer, mira, de todas esas cosas, porque a mí me da pena lo de las elecciones. Escúchame, Oscar, pero a mí, porque me he metido en el tema sin la pregunta, pero debo decir, mira, a mí me da pena, profunda pena, que un partido que se llama Moderno esté juntando las elecciones municipales. En América Latina solo hay 4 países que han hecho, 3 países que tienen las elecciones municipales juntas. Después el resto las ha separado, eso es fundamental. Nosotros las separamos en el año de 1994. 30 años tienen las elecciones separadas. Ahora en el 2010 se cometió, para mí, para complacer sectores que decían que el país no se puede pasar el tiempo en campaña. Aquí se lo pasan en campaña con elecciones igualito, y elecciones. Igualito. Y entonces ahora le quieren hacer la vida imposible a los ciudadanos, metiéndole. Hay un análisis brillante tuyo, Oscar, y viniendo de un economista de fuste, a mí me pareció que, mira, hasta lo tomé y lo tengo por aquí, porque a mí me gusta tener mis notas, no sé si lo dejé, porque yo... pero mira, nosotros tenemos elecciones separadas solamente, elecciones unificadas solamente en Honduras, Panamá y Guatemala. Y elecciones separadas en Brasil, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, México y Colombia. Entonces yo te digo, a mí me da pena. Se nos terminó el tiempo, doctor. Me da pena eso, y yo creo que el elector dominicano no va a ir a las urnas para votar en las municipales porque se junten. Al contrario, la gente aquí tiene un síndrome del voto asistido y eso le va a hacer la vida imposible. Y eso es cercenar el poder municipal de Juan Pablo Duarte. Gracias, doctor. Me da mucha pena. Milton Ray Guevara, tenemos que volver, hay otros temas que tocar. Hasta mañana. Yo siempre estoy preparado ahora, tengo la bota puesta. Así que para adelante.